Dentro del arco histórico correspondiente a la teología cristiana de los siglos XVIII, XIX y XX, y basándonos en las magistrales líneas expositivas de Evangelista Vilanova, abordaremos en este video 3 segmentos importantes, los cuales son la eclosión de las teologías surgidas de la Reforma, la teología ortodoxa y los movimientos renovadores en el seno del catolicismo. Entrando en materia, comencemos con el primer segmento, la eclosión de las teologías surgidas de la Reforma. En el año de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la teología, que ya venía sufriendo grandes cambios en medio de tiempos convulsos, debe cambiar su discurso sobre Dios, pues en medio de esta guerra las cuestiones teologales no son abordadas como antaño. La teología debe optar por un camino nuevo y diferente, así como de un lenguaje aceptable y digno de fe. En este panorama es donde surge la figura del teólogo protestante Karl Barth. Él consideró al hombre en orden al problema de Dios, así como el hecho de que la gracia divina es una concesión inadmisible. Por eso se opuso al subjetivismo inmanentista y racionalista que consideró a la revelación como forma de conciencia religiosa, como objeto de especulación filosófica, como ethos y hasta como fruto de la historia religiosa. El pensamiento teológico de Barth se distingue por negación, en primer lugar, de cualquier forma de revelación por fuera del mensaje cristiano. En segundo lugar, en el hombre, la imagen de Dios está deteriorada, por lo que se le dificulta reconocer en sí a Dios como Dios, por lo que no hay una identidad entre Dios y el hombre. En tercer lugar, su teología de las crisis, influenciada por el contexto de la Primera Guerra Mundial, lo llevó a establecer que existe una crisis universal de relación entre lo eterno y lo temporal. En cuarto lugar, se habla de que Dios no es objeto ni de nuestro conocimiento humano ni de nuestras acciones. Un quinto punto es que el hombre nunca podrá alcanzar por sí mismo la trascendencia absoluta de Dios. Por eso, el hombre crea a la religión como una tentativa para alcanzar tal fin. Barth se opone radicalmente a la doctrina de la analogía entis, considerándola como una invención del anticristo, pues el cristianismo con dicha doctrina busca como secuestrar a Dios dentro de esquemas abstractos ontológicos. De igual forma, rechazó los ideales de la llamada ortodoxia positiva, la cual corría el peligro de tratar a Dios como una cosa entre las cosas. Otro punto es la metodología barthiana, que se trata de argumentos a contrario, como la de Pablo y Lutero, haciendo énfasis en las duplas, imposibilidad humana, posibilidad divina, caída, gloria. También acepta la cristología clásica, así como la teología de la Trinidad, misma de la que parte cuando sostiene que es la Trinidad la que le otorga la revelación al hombre. En la dimensión cristológica, Barth abordó el sí de Dios en Jesucristo y de ellos a la creación, el arte, compromiso mundano a la cultura como tal. No ignoró los problemas relacionados con el Jesús histórico, pero fue un tema en el que no profundizó en sus trabajos teológicos. En torno a la figura de Barth, se fueron desarrollando otras, las cuales siguieron su camino a medida que iban desarrollando sus propias ideas teológicas. En primer lugar, Emil Brunner, interesado por la explicación de los contrastes del mensaje evangélico, así como por lo antropológico, en la medida en que se ocupó del hombre moderno, al que consideró como descristianizado, y de cómo podía éste acceder al mensaje cristiano. Denunció a Barth, quien en su lucha contra el subjetivismo de Schleiermacher había caído en un objetivismo que lo alejó del mensaje evangélico. Friedrich Gogarten comenzó trabajando en la teología dialéctica, por lo que estuvo cercano a Barth, pero luego se distanció de él cuando empezó a acercarse al problema de la historia y del método histórico. También se puede mencionar a Paul Artaud, Rudolf Otto, Oscar Cullmann y Eric Peterson, por citar solo algunos, pues muchos teólogos más también contribuyeron a la renovación de la teología protestante. Ante esto también es necesario recordar que después de la Primera Guerra Mundial,
la actitud creyente se consideró y determinó un tipo de metodología con gran alcance teológico. Es por esto que la exégesis de los sinópticos recibe un gran impulso en el primer trienio del siglo XX, sobre todo desde los trabajos realizados por Smith y Dibelius. Ellos investigaron sobre los evangelios obteniendo grandes avances en cuanto a lo histórico y hermenéutico. En medio de este panorama también surgió el pensador Rudolf Bultmann, eminente y radical exégeta del Nuevo Testamento. Fiel creyente en Dios, consideró que Jesucristo es la única revelación de Dios, posición en contra del ateísmo que, aparte de negar la existencia divina, también arremetía contra los milagros. Por eso Bultmann defendió que Dios encarnado obra milagros tan reales para el hombre, pero completamente invisibles para quien carece de fe. Cristo, quien nació de padres ordinarios y de manera ordinaria, es la revelación divina por excelencia, el verdadero milagro que no tiene necesidad de signos visibles secundarios. Por eso Bultmann, en su trabajo exegético, consideró que los evangelios deben ser desmitologizados, es decir, interpretados, y no desmitificados, como hacían los ateos, que no es otra cosa que suprimirlos. Tuvo dentro de su pensamiento el hecho de que la humanidad, para acceder a Jesús, debe acercarse a las fuentes en el seno de la Iglesia. Pero Jesús y la Iglesia no pueden ser objetivadas, por lo que, sobre todo en la Iglesia, la cuestión de la organización monárquica o colegial son temas independientes de la fe. Ante esta postura, Bultmann consideró que no hay magisterio infalible en la Iglesia, así como tampoco ministros revestidos de carácter sagrado, ni tampoco avaló a los dogmas, entre otros aspectos eclesiales, pues todo esto hace parte de estructuras mundanas carentes de importancia. Lo que se ha de tener en cuenta es la esencia escatológica. Otro pensador importante fue Paul Tillich. Fue el artífice del denominado método de la correlación, por medio del cual concibió a la teología como una respuesta al mensaje evangélico, así como en lo referido a las cuestiones existenciales del hombre. Por esto, el ser humano, al cuestionarse sobre el ser, el fin, la vida, lo escatológico, entre otros muchos temas, debe estar en medio de una correlación con otra parte, la compuesta por la revelación cristiana, que viene a otorgarle las respuestas a las preguntas planteadas. Tillich entendió por religión la respuesta que a lo sagrado da el hombre, lo cual puede enmarcarse dentro de la fe, y por cultura comprendió todo aquello que es fruto del hombre, tal como las artes, las ciencias y todas las formas de vida social y política. Ninguna de las dos se yuxtapone, sino que se desprende una de la otra en armonía. Teología de la secularización. En este apartado se resaltan los aportes de Friedrich Gogarten, quien buscó el contenido de la predicación de Jesús, a quien consideró como el primer Señor del mundo, por lo que el hombre, por Jesús, está llamado a la responsabilidad de ser Señor del mundo. Lo malo es que el hombre secularizado se ha desviado, adorando al mundo. Este hombre, quien además no puede dominar racionalmente el futuro, lo ve como se convierte poco a poco en algo amenazador y revelador. En segundo lugar tenemos a Dietrich Bonhoeffer. Consideró a Cristo como el Dios encarnado, que bajo la humanidad se hace responsable de ella, por lo que esta concepción teológica encarnacionista ubica a Dios en medio de la realidad humana, no a los lados ni en las periferias, una presencia que estructura, representa y libera al hombre. La Process Theology, movimiento iniciado por Whitehead, quien consideró que la evolución no está orientada ni finalizada. Este autor también pensó a Dios como realidad, totalidad, en quien se realiza concretamente el mundo temporal, así como determinado por el amor, compañero de sufrimiento. Ahora bien, Alemania hizo lo propio dentro de un proceso teológico que adquirió nuevas direcciones, demostrando con esto ideales y metas distintos de lo que hemos visto hasta ahora. En medio de estas nuevas orientaciones teológicas se resaltan las figuras de Wolfhard Pannenberg, que trabajó sobre la revelación y la elaboración de una cristología que fundamenta una antropología. Consideró que Dios se revela indirectamente a sí mismo dentro de la historia, misma que viene a ser revelante y que tiene como culmen a Cristo, sobre todo en la resurrección, que es el evento anticipatorio del fin de la historia.
Por eso este autor consideró a la resurrección de Jesús como el fundamento preciso de la fe cristiana, aunque rechazó categóricamente toda muestra de fideísmo. Jürgen Moltmann, su teología se centró en el futuro, la cual estuvo fuertemente cimentada sobre la esperanza. Consideró a la teología como ciencia de la esperanza mientras interpreta la estructura escatológica de la fe. Esta esperanza también tiene su punto de partida en la resurrección de Cristo, maravilloso acontecimiento que se desplegó en la historia y que no cesa de orientar a la humanidad hacia el futuro. Dorothee Sölle, a diferencia de Moltmann, esta teóloga protestante consideró que la esperanza introducida en los evangelios no trata sobre la vida futura, sino sobre la vida eterna. Su teología es sobre todo política y práctica, donde la concentración de la cruz y la pasión se fundamenta en una cristología funcional y soteriológica. También denuncia que la relación hombre-Dios se ha perdido irremediablemente, por lo que Cristo viene a ser solución, ya que Él indica al hombre el camino a seguir hacia su identidad, a la vez que lo mantiene abierto ante Dios. Cristo es quien lleva a Dios al mundo. Eberhard Jingel, quien comprendió a Dios como el misterio del mundo. En cuanto al hombre, si éste tiene la capacidad de creer que Dios es amor, entonces adquirirá la capacidad de pensarlo y de hablar de Él de un modo adecuado. En su teología se presenta a Dios como entre nosotros, lo que comporta una triple consecuencia, a saber, el pensar a Dios como lo que pasa, el hablar de Dios, reconociendo que todo lenguaje es insignificante e insuficiente en dicha tarea, y conocer a Dios, básicamente desde el crucificado, ya que es Cristo quien nos abre al ser íntimo de Dios, a la vez que manifiesta a la Trinidad en su expresión. Por su parte, la teología anglicana, poco marcada por definiciones, pero equilibrada, aunque sin un magisterio central que garantice su unidad. Puede hablarse de una teología anglicana, aunque entre los anglicanos sean varios los que sostengan que esto es imposible. En el último siglo, esta teología ha demostrado especial interés en la parte bíblica, renovación litúrgica y en el ecumenismo, así como un notable retorno de la metafísica en su filosofía, generando con esto una teología natural revivida. Esta teología realizó aportes de gran envergadura, cimentando las bases de la moderna investigación patrística que ha seguido básicamente el siguiente camino. En primer lugar, la investigación bíblica, donde estos autores han ampliado el espectro de aportes de gran valor en la investigación bíblica y la moderna exégesis anglicana histórico-crítica. En segundo lugar, la renovación litúrgica, que se ha extendido desde Oxford como movimiento renovador, generando aportes profundos a la liturgia. En tercer lugar, teología ecuménica, donde la Iglesia de Inglaterra se le reconoce su trabajo en la cuestión ecuménica, pues ayudó en su desarrollo. En nuestro segundo segmento abordaremos la teología ortodoxa, la cual en medio de las revoluciones nacionales y de la pérdida de poder y estatus de la Iglesia Ortodoxa rusa, fueron muchos los teólogos rusos que emigraron a una variedad de lugares en geografías distantes, otorgando con esto un innegable carácter de universalidad a la ortodoxia rusa, aunque los estudios teológicos en la nación fueran en picada. Esta teología también ha experimentado avances a través de la gran literatura, pues ella ha sido una expresión simbólica del hecho religioso, cuestión de la que Rusia no ha sido ajena. Pero en comparación con lo ocurrido en Occidente, donde fueron poquísimos los casos en los que literatos se involucraron en cuestiones teológicas, en Rusia casi todos los poetas, escritores y pensadores afrontaron las cuestiones más radicales, a la vez que estuvieron inconformes con las respuestas otorgadas por la teología sosa del siglo XIX. Se resaltan, pues, las ideas de Ivanov, Gogol, Fedorov y Bukharev, quienes por medio de sus escritos buscaron acabar con los males de la sociedad, proponiendo para ellos un remedio en Cristo, el cual es básicamente la reconciliación general a partir no del tener más, sino del ser más. De hecho, Fyodor Dostoyevsky, luego de conocer el mundo occidental, intentó sobre todo crear un cristianismo ruso ideal,
basado en su concepción de que solo hay cristianismo en el pueblo ortodoxo ruso. Por su parte, Lev Tolstoy, predicador de un cristianismo renovado, condenó las estructuras económicas, sociales y políticas del mundo moderno y las formas de arte que son su fruto. Descubrió la imposibilidad de vivir sin fe, misma que encuentra hermosamente en la gente sencilla del pueblo, a la vez que consideró que el mensaje bíblico había sufrido deformaciones tanto por la tradición judía como por la enseñanza de la Iglesia. Dejando por fuera lo sobrenatural y divino de Jesús, reduce el mensaje de Cristo a una regla de vida fundamentada en los dos principios del amor de Dios y a los demás. Rusia también ha ayudado en los avances experimentados en la teología neopatrística. El historiador, filósofo y patrólogo George Florovsky se ha destacado como el teólogo ruso más ortodoxo de los tiempos modernos. Realizó trabajos de patrología y elaboró una síntesis teológica centrada en las eclesiologías con un claro acento cristocéntrico. Le secundaron, sobre todo desde San Sergio de París, Vladimir Lossky y Paul Evdokimov. A ambos los siguieron Olivier Clement, Jan Mellendorf y Alexander Schumann, así como Anton Kartachov y Monseñor Casiano Vosobrasov. Es necesario reconocer que también hubo otros focos de la teología ortodoxa, ya que después de la Primera Guerra Mundial, el panorama teológico oriental estuvo enmarcado por una doble vía a la que se vieron enfrentados los teólogos, quienes debían escoger entre conceder que la escolástica medieval y la moderna era la continuación de la teología de los padres o rechazar el despliegue dogmático y teológico católico. Un proceso de reforma consideró que la escolástica no había recogido la herencia patrística griega, mientras que algunos autores como Balanos, Diogneotis, Florovsky y Bulgakov afirmaran que no tenían intención de rechazar en bloque todo lo que era occidental. Ahora pasamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la teología en otras geografías europeas. Por ejemplo, en Grecia. Debido al pesado yugo de la dominación turca, Grecia quedó relegada de los avances vividos en Occidente. Después de este tiempo, se puede destacar el trabajo teológico realizado por Christos Androustos, quien a pesar de haber hecho aportes a la enseñanza de la ortodoxia, es un claro ejemplo de la transposición del racionalismo occidental y de la peor forma de escolástica trasladada a la Grecia del siglo XX. El movimiento renovador también se vio enriquecido con los aportes de literatos, poetas, de artistas, no teólogos de profesión, que han estudiado la tradición y espiritualidad ortodoxas. En el caso de la teología en Rumania, después del Congreso de Atenas de 1936, la teología rumana se orientó en lo local, plano que la ubicó entre la teología rusa y la griega. Lo cierto es que la tradición teológica rumana es, aparte de lo local, muy auténtica y antigua. Los trabajos de Dumitru Staniloae han contribuido en la formación de nuevos e interesados teólogos rumanos que buscan contribuir al desarrollo real de la tradición local rumana, a la que han dotado de apertura al diálogo a la vez que consolidan una visión de teología al servicio de la vida. La teología ortodoxa en Norteamérica. Hasta el primer cuarto del siglo XX, en Norteamérica se llevó a cabo un interés por los estudios de la teología ortodoxa en comparación a muchos años antes y de trabajo continuo que habían tenido allí mismo otras estructuras religiosas. Esta teología aún está en desarrollo, por lo que no se equipara a la realizada en Rusia o en Europa, pero ha realizado buenos aportes en áreas de la teología tales como la teología litúrgica, la ética social y la Iglesia en la historia y la sociedad. De igual forma, se ha visto que los teólogos ortodoxos norteamericanos pueden realizar importantes contribuciones en lo relacionado a las relaciones entre Iglesia y sociedad, con sus dimensiones históricas y éticas, y a pesar de que esta teología ha tenido un camino difícil, no ha cesado en comprometerse en una tarea didáctica en relación con la fidelidad ortodoxa y la proclamación querigmática dirigida hacia los no ortodoxos.
Finalmente, nuestro tercer segmento aborda los movimientos renovadores en el seno del catolicismo, que básicamente son, en primer lugar, el movimiento bíblico, el cual, según el autor Roger Aubert, tiene las siguientes características: uso de métodos histórico-críticos, valoración del alcance teológico y religioso del mensaje cristiano sin reducción a un simple estudio filológico ni arqueológico, oposición de la dialéctica a la exégesis alegórica y al sentido literal únicamente. Este método ha recibido igualmente aportaciones de diversos países como Alemania y Francia, las pioneras en la renovación bíblica del siglo XX, así como de producción importante en materia moral, espiritual, exégesis, estudios monográficos y serios comentarios bíblicos. Italia, con aportes a la crítica bíblica y fundación de asociaciones bíblicas. España, con sus producciones bíblicas, sobre todo de traducciones, colecciones bíblicas y revistas. En segundo lugar, un renacimiento patrístico, que ha tenido importantes aportes cada vez más profundos y especializados, llegando incluso a abordar la literatura siríaca, copta, armena, etiópica, árabe, con traducción latina. También se han realizado grandiosos avances que han logrado clasificar la obra de autores como Evagrio Póntico, Dídimo, Teodoro de Mopsuestia, Pelagio y muchos más, siempre bajo la guía de autores consagrados y escuelas que han adelantado juiciosos trabajos en este campo. También se han dado con éxito traducciones de los textos patrísticos debido al interés que, sobre todo desde el pasado siglo, ha surgido en el mundo. Las traducciones de los textos patrísticos han experimentado un florecimiento maravilloso, aunque se ha de tener en cuenta que la calidad de dicho trabajo aún sigue siendo desigual entre cada uno de ellos. Y se consolidó un enfoque teológico de la renovación patrística, que se orientó básicamente en el retorno a los padres, revitalizando la teología desde la base. Dicho trabajo se volvió inseparable de la Biblia y la liturgia, a la vez que procuró ayudar a establecer un cristianismo más vivo. Y en tercer lugar, tenemos el movimiento litúrgico, caracterizado por una tendencia cultural que se orientó por los ideales de muchos liturgistas, quienes se limitaban lastimosamente a abordar únicamente el alcance de la definición de la liturgia al culto. Pero Odón Lotín expresó magisterialmente que el fin de la liturgia no es únicamente tributar culto a Dios, sino comunicar a los hombres la gracia de Dios. Una noción de culto que adquiere su íntegra dimensión más conforme a la noción dada por Santo Tomás de Aquino. Luego se experimentó en la Iglesia una tendencia teológica que se ha preocupado por reencontrar el sentido de la sacramentalidad, tal como lo concebía la tradición patrística y medieval más genuina, a la vez que ha dado buenos frutos teológicos en la filología, la parte bíblica y en lo histórico. También es necesario señalar que el Centro de Pastoral Litúrgica de París, fundado en 1943, ayudó fuertemente en la consolidación y difusión de la doctrina de la sacramentalidad. En torno a este centro se reunieron liturgistas, expertos en pastoral, teólogos, biblistas y patrólogos. Ante esto, el interés por el estudio y la profundización sobre los sacramentos de iniciación cristiana también se dio en este ambiente. Bautismo, confirmación y Eucaristía se hizo cada vez más grande. La ola renovadora de la liturgia en el mundo religioso se desarrolló de manera procesual, dando excelentes resultados, pero en el catolicismo dicha ola llegó con un tanto de retraso, por lo que no estuvo en la misma frecuencia de otras confesiones. Lo cierto es que pudo, a través de los textos de Mystici Corporis, Mediator Dei, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, consolidar los nuevos aires para la liturgia católica. Estos cambios también permitieron pasar de una concepción litúrgica asentada sobre principios antropológicos medievales a una de carácter más moderno, teniendo en cuenta los avances de la mentalidad industrial y técnica del momento. Finalmente, en el cuarto lugar observamos el movimiento ecuménico, donde se reconocen los fundamentos colocados por el Papa León XIII, quien no estuvo exento de encontrarse con reveses en sus ideales. Luego, en el pontificado de Pío X, las cosas no mejorarían, puesto que el ambiente internacional era desfavorable. Por este mismo siglo XX, también se experimentó en la Iglesia una situación inusual,
cuando el Santo Oficio publicó un decreto por el que se prohibía a los católicos participar en congresos ecuménicos sin permiso previo de la Santa Sede, los cuales ya empezaban a gestarse en varias zonas europeas. Después de 1945, etapa en que se cerraba el doloroso capítulo de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia cambió su perspectiva al respecto del ecumenismo, por lo que hacia 1952 ya el Vaticano había designado a 4 observadores católicos para la conferencia de Lund, sentando así los primeros acercamientos al movimiento ecuménico que de allí surgiría. Así pues, este movimiento se caracterizó por un despertar de la conciencia ecuménica entre los católicos, ya que pidió a la Iglesia Católica situarse en medio de las demás iglesias y grupos cristianos. De igual forma expresó el ideal para todos de que la unidad entre iglesias sería necesaria si se practicaban diálogos sinceros, oración común, acciones mancomunadas desde la propia renovación. Este despertar se vio reflejado maravillosamente en los trabajos arduos y profundos llevados a cabo desde la perspectiva de la renovación mental y espiritual, así como al retorno bíblico y patrístico que recordó la tradición común. Podemos resaltar que el ecumenismo actual, en medio de la pluralidad de iglesias, considera que dicha situación no es un mal, sino más bien una ocasión de desarrollo eclesial. También sostiene que todas las iglesias tienen que aceptar su condición perfectible. De esta forma llegamos a una nueva conciencia eclesiológica, donde reconocemos que ya desde el Vaticano I se instauraron los primeros estudios directamente eclesiológicos destinados a superar el planteamiento contrarreformista, sin intereses apologéticos y dedicados al cuerpo místico. Fue un paso de la concepción de la Iglesia como sociedad perfecta a la del cuerpo místico. El jesuita alemán Otto Semmelroth también ha propuesto una concepción de Iglesia, aquella que la considera como destinada a equilibrar su realidad interior e histórica como sacramento original. Por medio de esta idea se considera que así como Cristo, por su cuerpo y en este mismo cuerpo, es sacramento del Padre y nos une a Él, análogamente la Iglesia es sacramento de Cristo. Y desde la misma perspectiva eclesial también surgieron los aportes de Monseñor Jornet y de los padres Congar y Delbach. Ellos revelaron el aspecto fundamental que considera a la Iglesia como la comunión de todos con Dios y de todos nosotros recíprocamente. En la Iglesia, la cohesión y la comunión se significan y mantienen por la Eucaristía, acto supremo de la comunidad. Todas estas concepciones eclesiológicas surgidas desde el siglo pasado hacen comprender la complejidad del concepto de Iglesia, el cual es rico en múltiples facetas que ilustran los diversos aspectos del misterio.